Buenas tardes. Yo soy William Robinson y esta es la segunda conferencia en el marco del curso Escenario Global y Crisis y Transformación. Les recuerdo que tienen lecturas que corresponden a esta conferencia de hoy y también un PowerPoint que ya se ha subido a la plataforma de Claxo. Aunque voy a decir de que el PowerPoint no incluye todo lo que voy a tocar ahora, e incluye algunos puntos que no voy a tocar en esta conferencia. Y vamos a comenzar diciendo de que si hablamos de escenario global y de crisis y transformación, hay cuatro dimensiones sobresalientes que queremos resaltar. Primero es que vivimos momentos de aguda crisis del sistema de capitalismo global y vamos a entrar en bastante detalle sobre la naturaleza de la crisis actual del capitalismo global. Y en el marco de la crisis, la segunda dimensión sobresaliente de la coyuntura actual del escenario global es que estamos viviendo una nueva ola expansiva del sistema. Y esta ola expansiva está muy evidente, muy presente en América Latina y es una ola expansiva del sistema, una mayor penetración de capital transnacional a nuevos espacios en América Latina y a nivel del mundo entero, pero hay que resaltar que es una ola muy violenta y estamos viendo una transición en que hay cada vez más sobresale la dimensión coercitiva sobre la consensual. Y por supuesto, abarca también esta ola expansiva, abarca una nueva ronda de despojos, muy evidente en América Latina, pero también estamos hablando de nivel del sistema global. Es la segunda dimensión. La tercera dimensión sobresaliente la de la coyuntura actual del escenario global es que estamos entrando en una nueva ronda de reestructuración de la economía global. Y esta nueva ronda de reestructuración, no sabemos hasta dónde va a llegar, está basada sobre todo en una nueva etapa más avanzada de la digitalización de la economía global. Es decir, basada en la llamada cuarta revolución industrial con las tecnologías de la inteligencia artificial, de la robotización, de la biotecnología, la nanotecnología, la segunda, entre comillas, revolución verde en el sistema agroindustrial global, en los vehículos autoconducidos, etc. Ahora, la gran pregunta es que si no es esta nueva ronda de reestructuración podrá sacar al sistema de su crisis estructural si tendrá éxito. Y mi pronóstico es que posiblemente reactiva una expansión del sistema, posiblemente resulta en un mayor crecimiento en los siguientes años, pero también va a agravar la crisis estructural y va a ampliar lo que es la población superflua a nivel de América Latina y global. Y la cuarta dimensión sobresaliente del escenario de crisis y transformación es una agudización de las tensiones internacionales y geopolíticas. Pero lo crucial de resaltar aquí es que estas tensiones no se pueden entender como rivalidades de capitalistas nacionales ni de competencias entre estados en la forma que entendíamos en el siglo XX y siglo XIX estas tensiones internacionales. Ahora tienen otra naturaleza, son reales, palpables, y pueden llevar a conflictos de mayor envergadura, pero hay que analizar estas tensiones de otra manera desde el marco justo de la teoría del capitalismo global. Ahora, quiero entrar ahora elaborar un poco en eso eran cuatro dimensiones del escenario global. Ahora voy a mencionar 6 dimensiones de la crisis del capitalismo global. Y esta sí es una diapositiva, es la primera que aparece en el PowerPoint. Y la primera dimensión, ya sabemos muy bien, son los límites
ecológicos de la reproducción del sistema. Esta es la llamada crisis existencial que enfrentamos y es muy verdadera, muy grave, pero aquí no voy a entrar en mucho detalle porque quiero pasar a otras de las 6 dimensiones de esta crisis. La segunda es que nunca hemos visto tal magnitud de medios de violencia y el alcance de los sistemas de control social y de represión. Voy a decir más sobre este punto un poco más adelante, pero también quiero decir de que estos sistemas de represión, de control social, son sistemas transnacionales y además están concentrados en un núcleo muy pequeño de la humanidad, de las personas pudientes, de los que controlan los estados y, por supuesto, los agentes cooperativos. La tercera dimensión, repito que estamos identificando 6 dimensiones de la crisis del capitalismo global. La tercera dimensión es que se ensanchan las filas de la humanidad superflua. Cada vez más miles de millones de personas entran en lo que he calificado como un ciclo mortal de despojo, de explotación y de exclusión. Entonces, una masa de la humanidad que no tiene lugar dentro de la economía global, que no puede sobrevivir, que están siendo expulsadas, esas masas, presenta un desafío para el sistema, desafío de control social, que nos conduce a fascismo del siglo XXI, a gobiernos autoritarios de la ultraderecha, etc. Vamos a volver a ese tema más adelante. Ahora la cuarta, y esto es muy importante, y debería decir que yo sé que esta presentación es muy teórica, muy abstracta, pero realmente son insumos para entender la realidad, ya sea esa realidad local, nacional, regional o global, y nos permite entender qué está pasando detrás de los titulares de las noticias cotidianas. Entonces, la cuarta dimensión de la crisis del capitalismo global es un desfase entre la economía globalizada y un sistema de Estado-nación de autoridad política. Lo que quiero decir con eso es que cada vez más la economía está globalmente integrada, globalizada, todos los países están ya cada vez más completamente integrados al sistema globalizado de producción y finanzas, que era un tema que tocamos en la primera intervención. Mientras cada vez más la economía está integrada, una sola unidad y totalidad global, eso se lleva a cabo dentro de un sistema político que todavía está basado en unos 200 Estados-naciones y en el sistema interestado. Entonces hay una contradicción entre lo económico y lo político. Y esa es una contradicción muy fuerte que explica muchas cosas y una contradicción que conduce a la crisis de legitimidad del sistema. Es decir, la crisis de la reproducción hegemónica del sistema. Lo que enfrentamos ahora es el sistema enfrenta una crisis de hegemonía. Muy importante. Ahora, quiero decir de que, bueno, eso era la cuarta dimensión de la crisis. La quinta dimensión, y es un poco analítico, es esa dimensión, pero es de suma importancia, es la sobreacumulación. Sobreacumulación quiere decir de que el capital ha acumulado tanta riqueza, tanto plusvalor, tanto excedente y no tiene salidas para seguir reinvirtiendo ese excedente acumulado. Y el capital nunca puede ser ocioso. Constantemente tiene que reinvertirse y seguir acumulando más y más y más. Ese circuito de acumulación, el circuito de capital. Y cuando entra en estancamiento ese circuito, todo ese tema entra en crisis. Y la naturaleza ahora de esta dimensión es lo que llamamos la sobreacumulación. Creo que hablamos en la primera intervención de las dimensiones de las desigualdades globales. 1% de la humanidad controla más del 50% de la riqueza del mundo, otro 20% de la humanidad controla 95% de la riqueza del mundo, mientras 80% de la humanidad apenas tiene 5% de la riqueza del mundo. Eso significa que ese 80% no es mercado viable para absorber la producción del sistema del capitalismo global. Y es cuando ese tema entra en estancamiento y enfrenta esa sobreacumulación. Es decir, la producción de la economía global
va ampliando y la capacidad del mercado global de absorber esa producción va en disminución. Entonces hay muchas presiones para dónde expandir ahora, dónde seguir acumulando. Vamos a volver momentáneamente a ese punto. Pero la sexta dimensión de la crisis, muy entrelazada, esta dimensión con la sobreacumulación, es que el sistema está llegando a los límites de su expansión extensiva e intensiva. Y hablamos en la primera conferencia sobre estos límites. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que el sistema está buscando ahora con mucha violencia buscar dónde encontrar nuevas vías de expansión y nuevas salidas para ese excedente acumulado. Y esto está muy evidente en América Latina, para dar unos ejemplos, porque lo que estoy diciendo, como digo, es un instrumento para comprender la coyuntura actual en América Latina. Entonces tenemos, tomar el ejemplo de Centroamérica, en el altiplano de Guatemala, ahí está la población indígena y hay una penetración cada vez más agresiva, más violenta y más amplia, una penetración de capital transnacional respaldada por el Estado transnacional que hablamos la otra vez, por el ejército guatemalteco, por el Estado guatemalteco, etc. Y fuerte expansión en el altiplano de Guatemala, fuerte expansión en la Amazonia en Brasil. Y aquí vemos el vínculo entre lo político y lo económico, que el giro hacia la ultraderecha en América Latina conduce a estados que ya van a abrir espacios para esta nueva ola expansiva del sistema en América Latina. Entonces Bolsonaro ya está abriendo la Amazonia a esta expansión. En Colombia tenemos zonas que ya están bajo asedio del capital transnacional con el respaldo del Estado colombiano, el Estado neofascista colombiano, y por ejemplo la zona pacífica donde están los afrocolombianos están siendo ahí experimentando el despojo para abrir nuevas oportunidades de expansión de capital transnacional en las industrias extractivistas y agroindustriales. Y por donde quiera en América Latina vamos a encontrar este nuevo patrón. Pero el análisis de por qué el patrón de esta nueva expansión en América Latina y con toda la violencia y despojo que conlleva, con el giro hacia la ultraderecha en la política, es para repetir la sobreacumulación y la necesidad del sistema de encontrar nuevas vías de expansión. Un comentario aquí, que ya al nivel del sistema global, el trumpismo representa el agresivo intento de abrir esas vías de expansión. Pero también hay que ver entonces que esta expansión que está buscando el sistema ahora, expansión extensiva, abriendo nuevos espacios de acumulación, mucho tiene, este punto muy mayor descansa en el extractivismo, en una nueva ronda extractivista a nivel global. Entonces tenemos la minería, se está ampliando en Perú, en Ecuador, en México, por donde quiera, pero también el petróleo. Y eso explica, no hay tiempo de entrar en detalle ahora, pero explica mucho de el intento de algunos sectores en el Estado norteamericano de entrar en guerra con Irán y muchas otras cosas. Pero también esta expansión agresiva tiene mucho que ver con la extensión de la agroindustria. Y cuando se extiende la agroindustria y la minería, se tiene que despojar a mayores poblaciones que todavía no habían sido despojadas, y eso estamos experimentando ahora mismo. Y eso también a lo interno de Estados Unidos. El problema de Trump, por ejemplo, es pasar a tierras que eran parte de los parques nacionales o tierras públicas de manera muy acelerada, trasladar esas tierras a las compañías transnacionales de petróleo, de minería, etc. Y entonces vamos a pasar ya a analizar un poco más, a seguir con este mismo análisis, pero ya quiero decir algo acerca de la naturaleza de las crisis en el capitalismo como sistema. Y aquí teóricamente hablamos, bueno, analíticamente también hablamos de crisis cíclicas, crisis estructurales y crisis sistémicas. Crisis cíclicas se dan como ciclo empresarial, es lo que se llama, y se dan cada 10 años aproximadamente. Había una recesión
principios de los 1980, después otro principio de los 1990, otro en el viraje del siglo, 2000-2001, y por supuesto la gran crisis de 2008. Y mi pronóstico, y no solo el mío, sino de la mayoría de los analistas, ya sean de la izquierda o de la derecha, con, estamos de acuerdo de que estamos en las puertas de otra, por lo menos presiones recesionarias, y vendrá otra recesión. Pero hay otro tipo de crisis en el sistema, no cíclica, sino estructural. Y crisis estructural porque se define de que para salir de la crisis hay que reestructurar al sistema. Y la última crisis estructural era de los 1970. Se reestructuró el sistema y se salió de esa crisis estructural mediante la globalización, de lo que hemos venido analizando. Anterior a eso, la gran crisis estructural del sistema era de los 1930, la Gran Depresión, y eso se reestructuró todo el sistema, los estados redistributivos, el keynesianismo, etcétera, saliendo de esa crisis. Anterior a eso, la gran crisis estructural era de los años 1870, 1880, y el sistema logró escapar de esa crisis estructural con una mayor reestructuración por medio de una nueva ronda del imperialismo, colonizando África, etcétera, y por guerras mundiales. Y entonces podemos ver de que las crisis estructurales se dan aproximadamente cada 40 y 50 años. Y realmente para mí, 2008, el colapso financiero de 2008 representaba el arranque de una nueva crisis estructural. Pero hay tercer tipo de crisis que podemos llamar crisis sistémica. Y poniendo a un lado el hecho de que estamos enfrentando una crisis existencial por la cuestión ecológica, el colapso ecológico. Aunque pongamos eso al lado, la gran pregunta es, la definición de una crisis sistémica es que la única salida de la crisis es superar el sistema imperante, es decir, superar en este caso, superar el capitalismo global, pasar a otro sistema, ya que lo calificamos como socialismo o lo que fuera. Y si la crisis estructural se convierte en crisis sistémica, no es una cuestión de ciencia cierta ni de matemática, sino una cuestión de la respuesta que dan las fuerzas sociales y políticas a las crisis estructurales. Y en eso estamos en estos mismos momentos. No sabemos hacia dónde va a conducir esta crisis y estamos entrando en un periodo de turbulencia, de conflictos globales, de mucha incertidumbre, de caos y de cambio social y político. Es una crisis sin precedente por la magnitud de la crisis, por el alcance global de la crisis, por los medios de violencia que pueden destruir la humanidad y por esa dimensión ecológica que he mencionado. Y esta crisis está muy en juego en América Latina. Está en el mero epicentro de América Latina de esta crisis. Ahora, entiendo que tenemos 40 minutos para esta intervención. Vamos a casi 20 minutos, la mitad. Ahora quiero entrar en más detalles en cuanto a otra dimensión de la crisis. Yo sé que he hablado mucho, con muchos detalles, pero se acordarán que hay 6 dimensiones entrelazadas de la crisis del capitalismo global. Otra dimensión que mencioné es la crisis de los estados nacionales, crisis de hegemonía, crisis de legitimidad. En la jerga oficialista se llama crisis de gobernabilidad. Y vuelvo a repetir de que hay una contradicción fundamental aquí en el sistema de capitalismo global entre lo económico y lo político. Una economía globalizada y un sistema político de Estado-nación interestado. Diciendo esa contradicción en términos más teóricos, hay una contradicción que enfrenta cada Estado-nación, cada gobierno, entre la función de acumulación transnacional y la función de lograr la legitimidad. Permíteme explicar que ahora, con la integración de cada país a la economía global y con el poder estructural de capital transnacional sobre cualquier Estado, cualquier país, cada gobierno nacional tiene que buscar cómo fomentar la acumulación transnacional en su territorio.
es lo que está haciendo Trump, fomentando la acumulación de capital capitalista transnacional en el territorio norteamericano. Y todos los países hacen eso. Ahora, esa es la función de acumulación transnacional. Y la segunda función que tienen los estados es lograr la legitimidad. Si pierde la legitimidad, si pierde la hegemonía el Estado entra en crisis. El sistema entra en crisis de conflictos políticos, sociales, de revoluciones, lo que fuera. Y entonces esas dos dimensiones, lo político y lo económico, la función de la acumulación transnacional y la función de lograr la legitimidad, están en contradicción. Entre más fomenta la acumulación transnacional, más se ensanchan las desigualdades, los niveles de explotación, la pérdida de cualquier capacidad soberana de los estados, y eso amenaza la legitimidad de la hegemonía de los estados y del sistema. Es decir, los estados responden a las exigencias de la acumulación transnacional, y mientras hace eso el Estado neoliberal pierde la capacidad de captar y redistribuir los excedentes. Por lo tanto, niveles sin precedente de desigualdades. Es decir, el Estado nacional no puede regular los circuitos de acumulación, pierde la capacidad, por lo tanto, de reproducir el orden social, la estabilidad, y pierde la capacidad de garantizar la hegemonía del sistema. No pueden los estados nacionales absorber las demandas populares y el resultado es una crónica inestabilidad, la descomposición social, la anomía social. Y el sistema está en estos momentos arrollado por conflictos y contradicciones. Y esto presenta a los estados y al sistema en sí con el desafío del control social. Y por eso hemos visto el surgimiento de estados policíacos y estamos entrando en lo que he calificado como estado policíaco global. Por eso estamos viendo una transición hacia cada vez mayores dimensiones coercitivas de los sistemas políticos y lo que he calificado como fascismo del siglo XXI. Y también esto explica el auge de tensiones y conflictos internacionales. Y diciendo todo eso, recordémonos que los estados nacionales y el estado transnacional también son terrenos fuertemente disputados por diferentes fuerzas sociales y políticas. Realmente cada estado y el estado transnacional se convierte en campo de batalla en el marco de esta crisis. Es lo que estamos viviendo ahora. Llevamos 23 minutos. Voy a pasar ahora a repetir de que el sistema enfrenta esta crisis estructural de la sobreacumulación. Repito, queriendo decir de que la clase capitalista transnacional ha acumulado tanta riqueza, tanta plusvalor, tanta excedente, y tiene que seguir reinvirtiendo ese excedente y garantizar que hay nuevas acumulaciones de capital. Y como el sistema está en estancamiento con esa crisis de sobreacumulación, el sistema busca nuevas salidas para ese excedente. Y hay que identificar a varias de estas salidas. La una es por medio de lo que he calificado como la militarización, la acumulación militarizada o la acumulación por represión. Por ejemplo, cada vez que el Estado norteamericano, el ICE, echa preso a un migrante no documentado, el gobierno paga a la compañía privada que maneja esos centros de detención $700 por cada noche que un migrante indocumentado está encarcelado. Y ese es uno de miles y miles de ejemplos de la acumulación por represión o acumulación militarizada. Por supuesto, las guerras en sí, la guerra en Irak, la guerra en Afganistán, la guerra en Yemen, etcétera, en Siria, representa formas de acumulación de capitales, pero formas militarizadas. Entre comillas, guerra contra las drogas en México, en América Latina, es otra forma de acumular capitales. Y eso empuja a todo el sistema hacia mayores conflictos internacionales, hacia guerras permanentes, y ya estamos viviendo una economía global de guerra. Esa es una salida para el accidente y para resolver la crisis de sobreacumulación. Segunda salida, otra salida,
es el pillaje y el saqueo de las finanzas públicas. Y el Estado interviene para trasladar riqueza directamente de las clases trabajadoras y populares hacia el capital. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la reforma impositiva ha resultado en un mayor traslado de ingresos y valor de la clase obrera al capital, a las compañías, a la clase capitalista transnacional. En Argentina, Macri, gobierno de Macri, está imponiendo la austeridad, pero en efecto, austeridad significa que el Estado traslada directamente riqueza de las clases populares y trabajadores en Argentina al capital transnacional. Y por supuesto, tenemos el Fondo Monetario y el Estado Nacional de Macri en Argentina fusionado en lo que hemos calificado como Estado transnacional. Otra salida para el excedente de capital acumulado ha sido la especulación financiera, que nunca hemos visto semejantes niveles de especulación financiera como estamos viendo ahora, y el surgimiento de muchas burbujas. Y cuando se reventa un reventón de una de esas burbujas puede arrojar el sistema nuevamente en otra crisis, ya sea crisis de recesión o algo más grande. Otra salida que hemos visto en los últimos años, y es un punto que estoy investigando ahora, apenas comenzando a investigar a fondo, es una nueva ronda de digitalización de la economía global. Ha habido una masiva inversión de capitales transnacionales alrededor del mundo en el sector de la alta tecnología. Entonces todo el mundo sabe los nombres de Amazon, de Facebook, de Microsoft, etcétera. También grandes compañías basadas en China, Tencent y Alibaba. El punto es que esas compañías han sido como salidas para una tremenda inversión de capitales ociosos que están buscando dónde invertir. Y en cierto punto es una burbuja, evidentemente. En otra dimensión es posible que una reestructuración digitalizada de la economía global en los siguientes años le saca el sistema momentáneamente de la sobreacumulación. No sabemos todavía. Esa es cuarta avenida o vía para salida de excedentes. Y la quinta que quiero mencionar aquí es una nueva, que ya había mencionado, una nueva ronda de despojos a nivel global, y sobre todo en América Latina, se ve, para abrir espacio a nuevas actividades extractivistas, ya sea energético, de petróleo y gas, ya sea de la minería o ya sea de la agroindustria. Y eso lleva muchos conflictos en América Latina, ya lo hemos analizado, pero es otra salida para la acumulación, la sobreacumulación de capitales transnacionales. Vuelvo a decir de que están creciendo las tensiones internacionales y las presiones hacia mayores guerras. Eso es cierto, pero decía antes de que no podemos entender esas tensiones internacionales con los viejos instrumentos analíticos del siglo XX y siglo XIX, cuando eran clases capitalistas nacionales en competencia, etc. Más bien hay que entender estas tensiones en el marco de lo que he venido planteando y analizando aquí. Bueno, volviendo, tenemos 3 puntos más y se acaba el tiempo. Ahora quiero decir, volver a lo que acabo de decir de la especulación financiera, que ha convertido a toda la economía global en un masivo casino. Y en este sentido, la brecha entre la economía real, eso significa la producción de carros, de ropaje, de alimentos, de viviendas, la economía de cosas que realmente, de libros, de computadoras, de cursos académicos como este curso virtual. Esa es la economía real. Y la brecha entre esa economía real y lo que llamamos el capital ficticio se va creciendo cada vez más a niveles jamás vistos. Capital ficticio quiere decir que hay dinero o hay valor circulando en los circuitos financieros de la economía global, en Wall Street, en el valor de las acciones en las bolsas, etcétera, que no corresponden a productos y servicios reales en el mundo. Esa es una brecha que siempre existe en el capitalismo,
Pero cuando llega a los niveles que estamos viendo ahora, quiere decir que este se puede reventar en cualquier momento y podemos ver una crisis de mayor envergadura. Y solo escuchen estos datos en Estados Unidos, los datos para 2010 apenas, y estamos en 2019, se han profundizado estos datos. En ese 2010, las compañías transnacionales basadas en Estados Unidos tuvieron 1.8 billones de dólares, en inglés trillones, en español billones de dólares, en efectivo sin poder invertir ese efectivo. Entonces, capital ocioso, y no, como no puede ser ocioso, pasó a la especulación, a la mera especulación. Y entre 2010 ese año y 2017 hemos visto niveles récord de ganancias de las compañías, mientras las inversiones en la economía real descrecían. Y en 2015, esos son datos alarmantes, el Producto Bruto Mundial era de 75 billones de dólares. Billones en español, trillions en inglés. 75 billones de dólares el Producto Bruto Mundial, mientras la especulación en monedas en un solo día, en 2015, era de 5.3 billones al día. Quiere decir que en 2 semanas, entre 2 y 3 semanas, hay más especulación solo en monedas que el Producto Bruto Mundial. Y el mercado global de derivados, sabemos de derivados simplemente es especulación financiera, nada más. Mercado mundial de derivados en ese año, 2015, alcanzó 1.2 trillones, en inglés quadrillion, 1.2 trillones, queriendo decir, para que ustedes se den cuenta de la magnitud de esta brecha entre la especulación financiera y la economía real, quiere decir que el Producto Bruto Mundial en 2015 era 75 billones de dólares, mientras el mercado global de derivados era 1.2 trillones. Entonces se ve ahí que esta brecha no es sostenible. Así que vamos encaminados hacia mayores colapsos en el futuro. No sabemos cuándo, bajo cuáles circunstancias. Penúltimo punto, ya llevamos casi 33 minutos, es unos comentarios sobre el trumpismo, porque ha habido mucha confusión aquí. ¿Qué es lo que representa el trumpismo? Más bien, trumpismo es el símbolo potente de esta crisis de capitalismo global que hemos venido analizando. El trumpismo y otros movimientos ultraderechistas y neofascistas son fundamentalmente respuestas a la crisis. Un cierto tipo de respuesta que es la respuesta ultraderechista y neofascista. El discurso populista y nacionalista de Trump es más artimaña discursiva que sustancia. Y voy a explicar eso momentáneamente. Pero déjame decir de que el gobierno de Trump no desea ni pretende desmantelar el sistema globalizado de producción y finanzas. Todo lo contrario. Para la clase capitalista transnacional no hay interés en nacionalismo económico. Y es muy revelador de que Trump en sí puede tener ideología de nacionalismo económico, de populismo, pero no analizamos lo que está pasando solo con Trump. El hecho es que toda la clase capitalista transnacional se ha movilizado en contra de los aranceles anunciados por Trump, en contra de su discurso de nacionalismo económico. Los hermanos Koch, para los que no reconocen ese nombre, son dos hermanos multimillonarios, en inglés billionaires, aquí en Estados Unidos, que están muy, muy poderosos, que financiaron la campaña de Trump en 2016. Y cuando Trump ya impuso aranceles, ellos ya gastaron decenas de millones de dólares para contrarrestar los aranceles de Trump. Ahora, en esencia, el programa económico de Trump se basa en la desregulación total, liberar y desregular capital de cualquier control, desmantelamiento del Estado social, aceleración de las privatizaciones en Estados Unidos y, por supuesto, promoviendo esas privatizaciones alrededor del mundo, reducción de los impuestos a las empresas y a los pudientes, mayores subsidios a capital privado, transnacional. Ese es el programa de Trump y es el neoliberalismo en esteroides. Así que el trumpismo no representa
un revés al neoliberalismo, sino su intensificación bajo las nuevas condiciones de crisis y conflicto y bajo las condiciones de la contradicción entre promover la economía global y buscar la legitimidad y la hegemonía. Y esto es muy importante. Yo sé que puede ser un poco complicado eso, pero ya había mencionado en varias ocasiones esta contradicción fundamental entre lo económico y lo político y que la crisis está resultando en pérdida de legitimidad y hegemonía por parte de los estados. Eso es lo que nos lleva al fascismo del siglo XXI. ¿Qué es lo que representa cómo analizamos el fascismo del siglo XXI? Para mí es una triangulación de tres cosas. Triangulación de capital transnacional con el poder reaccionario y represivo en el Estado con la movilización fascista en la sociedad civil. Para el proyecto del fascismo del siglo XXI tenemos la triangulación de esas tres dimensiones. Es lo que estamos viendo en Estados Unidos, pero también en mayor o menor grado en países como Colombia y Brasil, en países en Europa y en ciertos países alrededor del mundo. Y lo muy importante es ver cuál es la base social del fascismo del siglo XXI, tomando el caso del trumpismo en Estados Unidos, que aquí en Estados Unidos la base social más importante son ciertos sectores de la clase obrera, desproporcionadamente sectores blancos, que antes tenían privilegios por ser sectores estables de la clase obrera, gozando de los frutos del imperialismo norteamericano, gozando de frutos del racismo, etcétera, para tener cierta estabilidad y alto nivel de vida. Y esos sectores, frente a la globalización capitalista, están siendo desestabilizados y enfrentando mucha inseguridad, mucha incertidumbre, ya entran en las filas de los demás y las demás obreros y obreras alrededor del mundo con todos los problemas. Y entonces, esos sectores pueden cuestionar el sistema, desafiar el capitalismo global, volcarse hacia la izquierda, o pueden ser movilizados esos sectores por la ultraderecha en proyectos de fascismo siglo XXI, es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Por eso la guerra contra los migrantes en Estados Unidos es buscar chivo expiatorio para ese proyecto del fascismo del siglo XXI. Y en otros, siempre analizando lo general y lo particular, podemos ver fascismo del siglo XXI en Europa, en sus propios términos así también, y en otras partes. Y ya apenas tenemos 2 minutos. Así que voy a concluir con un resumen de la encrucijada en que estamos a mediados de 2019. Para repetir el sistema tan caos, las élites globales no pueden manejar las contradicciones tan explosivas del sistema y de la crisis. Hay 3 sectores de capital transnacional en estos momentos que se destacan como los más agresivos y están muy presentes en América Latina. Primero es el capital financiero especulativo, ya lo mencioné. Segundo es el complejo militar industrial seguridad. Y tercer es el sector extractivista, sobre todo energético, pero extractivista en general. Y estamos viendo frente a esta situación 3 respuestas a nivel de la sociedad global. Una respuesta es un reformismo desde arriba, tímido reformismo. Segundo respuesta, la respuesta que más está en insurgencia, es la respuesta del fascismo del siglo XXI y de la ultraderecha. Y la tercera respuesta a la crisis son las resistencias populares de base y las respuestas izquierdistas. Hay una rápida polarización en la sociedad global entre la izquierda y la ultraderecha. Lamentablemente la ultraderecha está ganando más terreno, pero aquí en Estados Unidos tenemos el renacimiento del socialismo, el discurso socialista y también la insurgencia del fascismo del siglo XXI. Así que no va a haber salida rápida al caos mundial. Nos espera un periodo de grandes conflictos y trastornos y espero que este análisis nos ha ayudado a intervenir en esa realidad de manera más eficaz como protagonistas de cambio popular. Ok, hasta ahí llegamos.